Surgió de entre las sombras, silencioso y veloz, impulsado no por la rabia, sino por un frío y calculado deseo de matar. Nassem Saadi no destacaba. Eso era lo más inquietante de él. Para sus compañeros de la Universidad de Greenwich, Saadi era tranquilo, educado y modesto. A menudo se sentaba en las filas centrales de las aulas, tomando notas diligentemente y hablando solo cuando se le pedía. No era de los que dominaban las discusiones, ni hacían alarde de su inteligencia. Simplemente se integraba en el ambiente académico como cualquier otro estudiante concentrado. Los profesores lo encontraban algo intenso, quizás incluso excesivamente inquisitivo, sobre todo durante las discusiones sobre delitos violentos o psicología criminal, pero nada que despertara alarmas inmediatas. Al fin y al cabo, se trataba de una asignatura de criminología. La fascinación por el asesinato formaba parte del programa de estudios, pero para Saadi, este interés era mucho más profundo que las asignaturas. Nacido en 2003 y criado en Croydon, una zona suburbana del sur de Londres, Nassem creció en un hogar común y corriente. Era de ascendencia iraquí y asistió a escuelas locales antes de matricularse en Greenwich. Para cuando llegó a la universidad, ya había desarrollado una fascinación por el crimen, el terror y la violencia, intereses que comenzaron como una curiosidad y gradualmente se convirtieron en una obsesión. Sus amigos y familiares lo describirían más tarde como un solitario. No socializaba mucho, rara vez asistía a fiestas y era reservado fuera de clase. El expediente académico de Saadi era sólido, pero no extraordinario. Sus ensayos eran técnicamente competentes, pero lo que los hacía memorables eran sus oscuros matices. A menudo elegía temas relacionados con asesinos en serie brutales, asesinos en serie y comportamiento psicópata. Algunos profesores pensaban que simplemente estaba fascinado por los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, un rasgo común en los estudiantes de criminología. Aún así, había algo inquietante en la forma en que se quedaba después de clase para hacer preguntas, presionando a sus profesores sobre los límites legales del asesinato y los puntos más finos de la ciencia forense. Hacía preguntas como: ¿cuánto tiempo dura el ADN en el cuerpo si no llueve? ¿Qué posibilidades hay de que te atrapen si usas guantes y no conoces a tu víctima? ¿Sería alguien condenado si atacara en otra ciudad y no dejara rastro? Al principio, estas preguntas parecían académicas, incluso lógicas, pero con el tiempo, la frecuencia y la especificidad de estas indagaciones se hicieron difíciles de ignorar. Un profesor, en un momento de inquietud medio en broma, le preguntó a Saadi sin rodeos: «No estarás planeando un asesinato, ¿verdad?». Saadi simplemente sonrió. En privado, su obsesión por el asesinato se extendía mucho más allá del aula. Su presencia en línea dejaba entrever sus oscuras fantasías. En Snapchat usaba el nombre de usuario Ninja Killer. En su ordenador se hacía llamar N-Skills, un apodo que inquietantemente sugería sus aspiraciones violentas. Su historial de búsqueda estaba repleto de artículos sobre casos de asesinato de alto perfil, incluyendo el apuñalamiento de Brianna Gay y el asesinato de Millie Dowler en 2002. Había visto todos los videos, leído todos los reportajes y analizado minuciosamente todas las investigaciones sobre mujeres y muertes violentas. No eran solo intereses, sino casos de estudio para sus propios planes. Quizás lo más inquietante fue lo calculador que se había vuelto para ocultar su mundo interior. No presumía ni compartía estas fantasías con sus amigos. No tenía antecedentes penales, ni arrebatos violentos, ni crisis nerviosas en las redes sociales. No había ninguna señal externa de que se estuviera preparando para cometer un asesinato brutal y premeditado. Fue precisamente esta normalidad la que lo hizo invisible y extremadamente peligroso. Durante los proyectos de trabajo en grupo, sus compañeros lo describirían más tarde como serio,
pero distante. No se reía de los chistes, no participaba en charlas informales y nunca revelaba nada personal. Para muchos, simplemente parecía introvertido, quizás torpe, pero inofensivo. Pero mientras otros estudiantes se iban a casa a relajarse, Saadi hojeaba artículos de investigación forense, veía películas de terror y estudiaba fotografías de escenas del crimen con escalofriante detalle. Incluso mostraba un interés inusual por los crímenes sin resolver, especialmente aquellos que involucraban a mujeres atacadas solas. La falta de resolución le fascinaba. No buscaba justicia, sino anonimato. Sus propios escritos, desenterrados posteriormente durante la investigación, pintaban un retrato inquietante. Algunas entradas parecían como si estuviera creando diarios de fantasía de asesinato. Reflexionaba sobre cómo se sentiría matar a un desconocido. Escribió sobre cómo uno podría abordar el acto sin ser detectado y cómo borrar cualquier rastro de participación. En un archivo titulado Plan, otras ciudades, los investigadores encontraron búsquedas como: ¿cuántas cámaras de CCTV hay en el paseo marítimo de Bournemouth? ¿Cuánto tarda la policía en identificar el ADN de la sangre? ¿Cómo atacar por la espalda en silencio? ¿Hay señal de móvil en la playa de Bournemouth de noche? Todo esto ocurría meses antes de la noche fatal. Las bases ya estaban sentadas. Saadi no solo pensaba en el asesinato, se preparaba para él como un proyecto académico, una tesis humana sobre la violencia. A pesar de su comportamiento aparentemente metódico, había indicios de que la presión aumentaba. Se volvió cada vez más retraído. Su asistencia a la universidad se volvió esporádica. Empezó a viajar a pueblos desconocidos los fines de semana sin decírselo a nadie. Sus diarios se volvieron más oscuros. Escribía con más frecuencia sobre escenarios fantásticos que incluían ataques en la playa, desconocidos y cuchillos. Creía haberlo pensado todo, pero en realidad, la fascinación de Saadi por el crimen lo había llevado por un camino delirante. Creía que podría estudiar el sistema tan profundamente que sabría cómo burlarlo. Lo que no comprendió, lo que la mayoría de los asesinos acaban aprendiendo, es que el asesinato perfecto es un mito. Y una vez que se adentró en las sombras de Durley Chine Beach, todo lo que había construido con tanto cuidado empezó a desmoronarse. La transformación de Nassem Saadi no se produjo de la noche a la mañana. Quienes lo conocieron de pasada en la Universidad de Greenwich lo describieron como tranquilo, incluso retraído, pero nada alarmante a primera vista. Sin embargo, tras puertas cerradas, en lo más profundo de su mente y su huella digital, una inquietante metamorfosis estaba en marcha. Saadi siempre se había interesado por el crimen. Como estudiante de criminología, a menudo lo presentaba como curiosidad académica. Pero con el tiempo, se hizo cada vez más evidente que su interés no era académico, sino profundamente personal. No estudiaba a los asesinos para comprenderlos, los estudiaba para emularlos. Sus preguntas en clase empezaron a causar sorpresa. Los profesores comentaban que se obsesionaba con temas como el asesinato perfecto, las lagunas legales en defensa propia y los matices de las pruebas forenses. Un profesor recordaba la peculiar fascinación de Saadi por la duración de la supervivencia de las pruebas de ADN en entornos exteriores. Otro lo recordaba preguntando qué podría pasar si se trasladaba un cuerpo post-mortem y si eso podría confundir a los investigadores. Aunque estas podían ser preguntas académicas inocentes, su intensidad y entusiasmo las hacían inquietantes. En una ocasión, un profesor de criminología preguntó en broma: «No estarás planeando un asesinato, ¿verdad?». Lo dijo medio en broma. Los profesores suelen tratar con estudiantes nerviosos, pero reveló cómo Saadi ya estaba empezando a desdibujar la línea entre la teoría y la fantasía. Fuera del aula, se sumergía en los rincones más oscuros de Internet.
Navegaba por hilos de Reddit sobre asesinatos sin resolver. Seguía páginas de fans de asesinos en serie y descargaba expedientes completos de crímenes notorios. Una de sus búsquedas más repetidas era cómo salirse con la suya tras un asesinato en el Reino Unido. Un escalofriante indicador de intencionalidad, no solo de curiosidad. Las notas privadas de Saadi, recuperadas posteriormente por los investigadores, revelaron una forma retorcida de premeditación. Escribió sobre la psicología de las víctimas, teorizando qué grupos demográficos serían menos propensos a defenderse. Creó hojas de cálculo que categorizaban los delitos violentos y registraban la rapidez con la que se arrestaba a los sospechosos. Esto no era un ejercicio de criminología, era un plan de acción. Su alias Asesino Ninja en Snapchat podría haber parecido una broma oscura a algunos, pero insinuaba cómo se veía a sí mismo, como una figura silenciosa y letal, capaz de atacar sin ser detectado. Su nombre de usuario informático, N-Skills, alimentaba la misma fantasía de dominio y control. Su ego crecía y con él su desapego a la empatía. Su huella digital contaba una historia aterradora. Se obsesionó con los asesinatos de Brianna Gay, una adolescente trans en el Reino Unido, y Millie Dowler, una joven de 13 años secuestrada y asesinada en 2002. No solo le interesaban las tragedias, estudiaba cómo los asesinos habían planeado sus ataques, qué errores habían cometido y cómo habían respondido los medios de comunicación y la policía. Estas no eran advertencias para él, eran casos prácticos. Incluso comenzó a investigar crímenes internacionales, en particular los asesinatos de la familia Miyazawa en Japón. Un caso sin resolver en el que una familia de 4 miembros fue asesinada en su casa por un intruso que merodeaba por la escena del crimen. Lo que más fascinaba a Saadi era la capacidad del asesino para pasar desapercibido durante años. En ese misterio no veía horror, sino inspiración. En los meses previos al asesinato, el comportamiento de Saadi en línea se intensificó. Buscó en Google frases como ¿cuánto dura el ADN en la piel? ¿Usa la policía reconocimiento facial en las playas? ¿Cómo asegurarse de que nadie te vea en las cámaras de seguridad? El mejor momento para ir a la playa de noche sin ser visto no fue casualidad. Ya había elegido la playa de Bournemouth como su territorio de caza. Las zonas remotas cerca de Durley Chine, donde la iluminación de la playa era escasa y la cobertura de las cámaras de seguridad irregular, eran ideales para quien buscaba anonimato y sorpresa. Sus búsquedas incluso incluían la hora de las mareas locales y las condiciones meteorológicas. Quería la noche perfecta. También consumía obsesivamente contenido violento. Su historial de YouTube estaba lleno de clips de películas de terror, especialmente películas de terror. Volvió a ver escenas de The Strangers, Scream y Halloween, todas conocidas por mostrar a asesinos enmascarados y silenciosos acechando a sus víctimas en zonas apartadas. Una noche, poco antes del asesinato, vio en streaming The Strangers, capítulo 1, en su habitación de hotel, apenas horas antes de atacar a Amy Gray y Leanne Miles. Tras esta caída en la violencia, se escondía una fractura psicológica más profunda. Sus amigos entrevistados afirmaron que sufría el rechazo, sobre todo de las mujeres. Corrían rumores de que había hecho insinuaciones románticas a compañeras de clase, las cuales fueron rechazadas, aunque no se presentaron denuncias formales. La policía más tarde teorizaría que su ataque pudo haber estado parcialmente motivado por la misoginia y un deseo de control sobre las mujeres que, según él, lo habían ignorado o ignorado. Saadi no tenía antecedentes penales. Su transformación era invisible para las fuerzas del orden, pero visible en cada línea de su rastro digital. Se había convertido en alguien que no solo estudiaba asesinos, sino que se preparaba para convertirse en uno.
Su descenso no fue ruidoso ni caótico, fue silencioso, metódico y escalofriantemente calculado. Al final, no buscaba dinero, venganza ni notoriedad política. Buscaba algo mucho más perturbador: experimentar lo que se sentía al acabar con una vida y alejarse de ella. Y creía que podía. Desde fuera, parecía una escapada normal. Un joven reservando habitaciones de hotel en un popular pueblo costero, mimetizándose con los numerosos turistas que frecuentan las playas de Bournemouth. Pero, en realidad, las visitas de Nassem Saadi en mayo de 2024 no estaban motivadas por el ocio ni la relajación. Eran simulacros de asesinato. El 17 de mayo de 2024, una semana antes del ataque, Saadi viajó a Bournemouth para lo que los investigadores posteriormente determinaron como una misión de reconocimiento. Se alojó en un hotel cerca de la playa y deambuló solo por el paseo marítimo de noche. Las imágenes de las cámaras de seguridad lo captaron caminando lentamente, observando el trazado, inspeccionando el terreno y buscando lugares mal iluminados o ocultos a las cámaras de seguridad. Estudiaba no solo el entorno, sino también el comportamiento de los bañistas nocturnos, cuando llegaban, cuánto tiempo se quedaban y lo aislados que estaban. Su portátil universitario reveló después que había usado Google Street View y mapas satelitales para examinar la ciudad y las zonas costeras con mucha antelación. Incluso había buscado mapa de la playa de Bournemouth, mejores horarios para pasear por la playa y cuántas cámaras de CCTV hay en la playa de Bournemouth. Todo apuntaba a una premeditación metódica. En los días previos al asesinato, la actividad en línea de Saadi pasó de inquietante a completamente siniestra. Los fiscales luego lo calificaron de modelo digital de asesinato. Vio escenas violentas de películas de terror en YouTube, volvió a ver videos de asesinatos brutales y leyó casos prácticos de asesinos en serie. Cabe destacar que vio The Strangers, capítulo 1. Una película de terror sobre asaltos domésticos protagonizada por asesinos enmascarados que atacan a sus víctimas al azar. Uno de los detalles más escalofriantes de su planificación. Algunas de sus búsquedas más incriminatorias incluyeron: ¿por qué los asesinos eligen víctimas al azar? ¿Cómo matar a alguien en silencio? ¿Conserva la arena húmeda las huellas? ¿Cuánto dura el ADN en el agua de mar? Asesinos grabados por cámaras de seguridad, leyes de defensa propia en el Reino Unido, matar a alguien con un cuchillo y quizás, la más inquietante, cómo es matar a alguien a puñaladas. Los fiscales señalaron que sus patrones de búsqueda seguían una trayectoria. Primero, comprender cómo funcionan las investigaciones de asesinato y luego, cómo cometer un asesinato sin ser atrapado. Era como si estuviera ensayando mentalmente cada detalle, explorando el lugar, probando la vulnerabilidad del entorno y calculando cómo minimizar el rastro forense. Saadi tenía una inquietante personalidad en línea que iba más allá de la investigación. En Snapchat se hacía llamar Asesino Ninja y en su ordenador su perfil de usuario era nskills. En mensajes recuperados de sus cuentas, bromeaba con querer probar algo diferente este verano y mencionaba crípticamente que se avecina un cambio. En un mensaje de Snapchat a un amigo anónimo, dijo: imagina cometer el crimen perfecto, algo que nadie ve venir. Escalofriante, pero nadie se tomó en serio estas crípticas indirectas. Quienes lo conocían lo consideraban excéntrico, reservado y muy concentrado en su curso de criminología. Sus profesores, aunque notaban que hacía preguntas oscuras e inquietantes, creían que formaba parte de su curiosidad académica. Pero ahora entendían que esas preguntas eran ensayos para la realidad. Una pregunta que hizo durante un seminario universitario: si matas a alguien en un pueblo donde no vives, ¿qué tan difícil es que te atrapen? Fue particularmente alarmante en retrospectiva. El 24 de mayo de 2024, el día del ataque, Saadi viajó de nuevo a Bournemouth.
Esta vez reservó un hotel a última hora, usando efectivo para evitar dejar rastros. Traía consigo un kit de asesinato, un pasamontañas negro, guantes de látex, toallitas húmedas para limpiar el arma y cualquier prueba, y un cuchillo escondido en su mochila. Vestía ropa y zapatos oscuros que pretendía desechar después. Dentro de su habitación de hotel, Saadi supuestamente vio videos sobre movimientos sigilosos y cómo incapacitar a una persona rápidamente. Cuando la policía registró la habitación posteriormente, encontraron un bloc de notas con bocetos de una figura humana marcada con zonas de apuñalamiento. Una lista titulada Lista de verificación, plan nocturno, o ropa oscura, o cuchillo, o guantes, o toallitas húmedas, o salida trasera, o cambiar ruta de regreso. En una de las anotaciones más inquietantes de su cuaderno personal, la policía encontró la frase escrita una y otra vez: «Hoy me convierto en la pesadilla que nunca vieron venir». Saadi no conocía a Amy Gray ni a Leanne Miles. No había ninguna conexión previa, ningún motivo basado en agravios personales. Esa aleatoriedad era lo que hacía que sus acciones fueran tan aterradoras. Estaba cazando. Los investigadores creen que caminó por la playa esa noche buscando a alguien, cualquiera, que pareciera vulnerable o distraído. Que Amy Gray y su amiga estuvieran sentadas solas cerca de una fogata las convertía en sus objetivos. Una grabación de las cámaras de seguridad capturó a Saadi deambulando entre las sombras durante más de 40 minutos antes del ataque. Esperaba el momento perfecto, acechando en silencio justo fuera del alcance principal de la cámara. Esa paciencia y ese comportamiento depredador impactó incluso a los detectives de homicidios más experimentados. Justo antes de la medianoche, cuando la playa estaba prácticamente vacía, Saadi se acercó a las dos mujeres al amparo de la oscuridad. Iba enmascarado y con guantes. El ataque fue rápido y frenético. Primero, se abalanzó sobre Leanne Miles, apuñalándola repetidamente. Cuando Amy Gray intervino, probablemente intentando proteger a su amiga, descargó su furia contra ella y le propinó 10 puñaladas mortales. Su plan funcionó, al menos en su mente. Huyó de inmediato, tirando su ropa a un contenedor cercano y poniéndose otra ropa escondida en su mochila. Las cámaras de seguridad lo mostraron más tarde caminando tranquilamente hacia el hotel, con los auriculares puestos, como si acabara de volver de correr. El sol se había ocultado en el horizonte y el suave rugido de las olas proporcionaba una relajante banda sonora a la noche. Era el 24 de mayo de 2024, una cálida noche de primavera en Bournemouth, y dos amigas, Amy Gray y Leanne Miles, disfrutaban de una tranquila tarde juntas en la playa de Durley Chine. La playa estaba tranquila, un entorno pintoresco típicamente lleno de turistas durante el día, ahora casi desierto al amparo de la oscuridad. Amy Gray, entrenadora personal de 34 años y excorredora de competición, era una figura muy conocida en su comunidad. Tenía una personalidad magnética y un espíritu inquebrantable. Esa noche, ella y Leanne Miles, de 38 años, habían encendido una pequeña fogata en la playa. Se sentaron cerca, charlando y riendo, solo dos amigas cercanas, saboreando un raro momento de calma. Pero mientras las dos mujeres disfrutaban de su noche, Nasen Saadi merodeaba cerca. Había llegado a la playa vestido completamente de negro, una sudadera con capucha negra, pantalones negros y un pasamontañas que le ocultaba el rostro. Sus movimientos eran practicados y deliberados. Había elegido este lugar tras una extensa planificación, convencido de que la playa de noche ofrecía las condiciones perfectas para un asesinato limpio y aleatorio, aislado, oscuro y alejado de la mayoría de las cámaras de seguridad. En su mochila, Saadi llevaba las herramientas de la muerte, un gran cuchillo de cocina, guantes de látex, toallitas húmedas, una muda de ropa y un cortaúñas para eliminar los restos de ADN.
El ataque no fue espontáneo. Había realizado pruebas a principios de mes y regresó específicamente para este propósito. Saadi se acercó por detrás, caminando sigilosamente por la arena. Las llamas del incendio distorsionaron su figura en las sombras, dificultando su localización hasta que fue demasiado tarde. Entonces, sin previo aviso ni provocación, se abalanzó. Atacó primero a Leanne Miles, clavándole el cuchillo en la espalda. Ella gritó de agonía y conmoción cuando la hoja le atravesó el cuerpo. La apuñaló repetidamente, al menos 17 veces, con una fuerza y precisión que denotaban ira y control. Fue un ataque frenético pero inquietantemente metódico. Amy Gray, horrorizada pero resuelta, entró en acción. Aunque no tenía armas ni protección, se enfrentó a Saadi de frente, gritándole que dejara en paz a su amiga. Intentó defender a Leanne, empujándolo y golpeándolo para obligarlo a retroceder. Ese momento, esos preciosos segundos de valentía, probablemente le salvó la vida a Leanne. Saadi dirigió su atención a Amy y la apuñaló 10 veces, incluyendo múltiples heridas mortales en el pecho y el cuello. El ataque fue brutal, deliberado y breve. Saadi se giró y desapareció en la oscuridad, desapareciendo tan rápido como había llegado. Inmediatamente después, Leanne Miles, a pesar de sus graves heridas, logró alejarse a trompicones y hacer señas a un transeúnte para que le hiciera señas de ayuda. Los servicios de emergencia llegaron poco después de la medianoche. Los paramédicos intentaron desesperadamente salvar a Amy Gray, pero fue declarada muerta en el lugar. La arena ensangrentada y las pertenencias esparcidas pintaron una imagen inquietante de los últimos momentos de su vida. La aleatoriedad del crimen conmocionó a la comunidad. No se encontró móvil, ni robo, ni interacción previa. Inicialmente, la gente temió que un atacante en serie estuviera suelto, y la policía inició una investigación exhaustiva. Midieron testigos, revisaron kilómetros de grabaciones de las cámaras de seguridad y examinaron con pericia cada centímetro de la escena del crimen. De vuelta en su hotel, Saadi se limpió, se deshizo del cuchillo y de la ropa manchada de sangre y salió de Bournemouth a la mañana siguiente. Regresó a su alojamiento universitario en Croydon como si nada hubiera pasado, pero no pudo resistirse a seguir la cobertura mediática del crimen. Buscó noticias en Internet para confirmar si su ataque había sido exitoso y si había sospechosos. Lo que no se dio cuenta fue que sus movimientos ya habían despertado sospechas. Los investigadores rápidamente comenzaron a rastrear pistas digitales. Cámaras de seguridad de la estación de tren de Bournemouth, registros de hoteles y datos de ubicación de teléfonos móviles. Había cometido un error crucial: subestimar cuánto lo delataría su huella digital. Inmediatamente después, Leanne Miles, a pesar de sus graves heridas, logró alejarse a trompicones y hacer señas a un transeúnte para que le hiciera señas de ayuda. Los servicios de emergencia llegaron poco después de la medianoche. Los paramédicos intentaron desesperadamente salvar a Amy Gray, pero fue declarada muerta en el lugar. La arena ensangrentada y las pertenencias esparcidas pintaron una imagen inquietante de los últimos momentos de su vida. La aleatoriedad del crimen conmocionó a la comunidad. No se encontró móvil, ni robo, ni interacción previa. Inicialmente, la gente temió que un atacante en serie estuviera suelto y la policía inició una investigación exhaustiva. Pidieron testigos, revisaron kilómetros de grabaciones de las cámaras de seguridad y examinaron con pericia cada centímetro de la escena del crimen. De vuelta en su hotel, Saadi se limpió, se deshizo del cuchillo y de la ropa manchada de sangre y salió de Bournemouth a la mañana siguiente. Regresó a su alojamiento universitario en Croydon como si nada hubiera pasado, pero no pudo resistirse a seguir la cobertura mediática del crimen. Buscó noticias en Internet para confirmar si su ataque había sido exitoso
y si había sospechosos. Lo que no se dio cuenta fue que sus movimientos ya habían despertado sospechas. Los investigadores rápidamente comenzaron a rastrear pistas digitales, cámaras de seguridad de la estación de tren de Bournemouth, registros de hoteles y datos de ubicación de teléfonos móviles. Había cometido un error crucial: subestimar cuánto lo delataría su huella digital. Pero en la noche del 24 de mayo, los únicos testigos de la masacre fueron dos mujeres inocentes, una de las cuales llevaría cicatrices físicas y emocionales de por vida, y la otra que jamás regresaría a casa. La noche del 24 de mayo de 2024 terminó en un baño de sangre, pero para Nassen Saadi las consecuencias fueron una evasión. Tras apuñalar a Amy Gray hasta la muerte y herir gravemente a su amiga Leanne Miles, Saadi desapareció en la noche como un fantasma. Vestido con ropa oscura, con guantes de látex y un pasamontañas durante el ataque, se había preparado meticulosamente para dejar la mínima evidencia posible. Pero escapar de la justicia no sería tan fácil. Al amanecer del 25 de mayo, salió tranquilamente de su hotel y regresó a su tranquila vida en Croydon como si nada hubiera pasado. Ese mismo día, buscó en internet apuñalamiento en Bournemouth y siguió obsesivamente las noticias. Mostró una indiferencia escalofriante al leer sobre su propio crimen en las noticias, observando el caos que se desarrollaba desde lejos. Se deshizo del arma homicida y de su ropa, pero las cámaras de seguridad y otras pruebas forenses pronto empezarían a cerrar el círculo a su alrededor. Una grabación de las cámaras de seguridad mostró a un hombre con la complexión y el andar de Saadi caminando por el paseo marítimo de Bournemouth antes y después del asesinato. Su ropa y mochila distintivas fueron identificables. Otro momento crucial se grabó cuando tomó un taxi después del asesinato, información que posteriormente fue rastreada y confirmada por los investigadores a través del conductor y los datos del GPS. De vuelta en Croydon, la policía ejecutó una orden de registro en el domicilio y los dispositivos electrónicos personales de Saadi. La cantidad de información descubierta fue contundente. Su portátil y su teléfono estaban llenos de búsquedas que demostraban que el crimen no fue espontáneo. Estas incluían: ¿por qué es más difícil atrapar a un asesino si lo hace en otra ciudad? ¿Cuánto tiempo dura el ADN en el exterior? ¿Cuál es la mejor manera de apuñalar a alguien mortalmente? Asesinato en una playa del Reino Unido sin resolver. Los agentes encontraron un archivo en sus dispositivos titulado El crimen perfecto y otro llamado N-Skills, un inquietante intento de gamificar y catalogar pensamientos y tácticas violentas. Los psiquiatras y agentes del orden que revisaron el material notaron una creciente obsesión por el anonimato, el asesinato y la fuga. Saadi incluso investigó cómo gestionan la investigación forense las distintas ciudades del Reino Unido, centrándose en zonas con poca cobertura de circuito cerrado de televisión. La playa relativamente abierta de Bournemouth y la escasa vigilancia nocturna la convertían en la ciudad ideal, en su opinión. A pesar de la mascarilla, los guantes y las precauciones forenses, los detectives pudieron usar la tecnología de reconocimiento facial de las cámaras de seguridad de las estaciones de tren y analizar los datos de las antenas de telefonía móvil para ubicarlo en Bournemouth en el momento del asesinato. Además, el historial de GPS y los metadatos de sus dispositivos proporcionaron una huella digital innegable que lo vinculó con la escena del crimen. Al ser interrogado inicialmente, Saadi mintió, afirmando que había estado en casa todo el tiempo. Incluso inventó una coartada que incluía una noche jugando solo, con la esperanza de que sus hábitos solitarios le sirvieran de tapadera. Pero las pruebas indicaban lo contrario. A medida que se acumulaban más pruebas, incluyendo el testimonio de la víctima superviviente, la señora Miles, quien recordaba a un hombre alto vestido de negro con el rostro cubierto,
La policía estaba segura de haber dado con el sospechoso. El 20 de junio de 2024, apenas una semana después del asesinato, Nassem Saadi fue arrestado y acusado formalmente del asesinato de Amy Gray y del intento de asesinato de Leanne Miles. El juicio de Nassem Saadi comenzó en diciembre de 2024 en el Tribunal de la Corona de Winchester, en medio de un intenso interés público. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, agentes del orden, amigos y familiares de las víctimas y público conmocionado por la brutalidad sin sentido del ataque. Saadi, elegantemente vestido con traje e inexpresivo durante la mayor parte del proceso, se declaró inocente. Su defensa no ofreció un motivo claro y, en cambio, insinuó una posible disociación o un trastorno mental, en un intento de desviar la atención de la extensa premeditación revelada por la Fiscalía. La Fiscalía, encabezada por el fiscal de la Fiscalía de la Corona, Robert Bryan, presentó una narrativa desgarradora, respaldada por una abrumadora cantidad de pruebas digitales, forenses y testificales. Enfatizaron que no se trató de un crimen impulsivo, sino de un acto de violencia calculado y premeditado por parte de alguien obsesionado con el asesinato. Las pruebas clave incluyeron: el jurado vio capturas de pantalla de la actividad de su teléfono y computadora en las semanas previas al ataque. La naturaleza inquietante y el gran volumen de su investigación sobre técnicas de apuñalamiento, asesinatos sin resolver e incluso métodos de limpieza de la escena del crimen presentaban una imagen clara de la intención. Las imágenes y los registros del tren muestran a Saadi viajando a Bournemouth el día antes del asesinato y saliendo inmediatamente después. Había reservado el viaje bajo su propio nombre, pero intentó ocultar sus movimientos una vez en la ciudad. Leanne Miles subió al estrado y ofreció un emotivo relato del ataque. A pesar de no tener ninguna conexión previa con Saadi, describió el momento en que apareció de la oscuridad y comenzó a apuñalar sin previo aviso ni interacción. Describió el intento de Amy Gray de defenderse y gritó: «¡Me salvó la vida!». Varios profesores de la Universidad de Greenwich testificaron sobre el comportamiento peculiar y perturbador de Saadi. Uno recordó que preguntó durante una conferencia: «Si mato a alguien lejos de donde vivo y uso guantes, ¿aún puedo ser atrapado?». Aunque Saadi llevaba guantes y desechó las pruebas, se recuperaron rastros de ADN de sus células cutáneas en una mancha de la funda del cuchillo hallada cerca del lugar de los hechos. Los peritos declararon que era estadísticamente improbable que este vínculo perteneciera a otra persona. Cuando Saadi finalmente subió al estrado, su actitud era fría y calculadora. Se negó a disculparse. Cuando se le preguntó directamente si había asesinado a Amy Gray, respondió vagamente: «No lo recuerdo. Es todo negro. Quizás lo hice, quizás no». El jurado deliberó durante poco menos de 5 horas antes de emitir un veredicto unánime de culpabilidad en ambos cargos, asesinato e intento de asesinato. En su sentencia, en marzo de 2025, el juez Edward Groton le impuso cadena perpetua con un mínimo de 39 años antes de poder optar a la libertad condicional. En sus palabras finales, el juez dijo: «Este no fue un momento de locura, no se sintió provocado. No tenía ninguna razón para atacar a estas mujeres más allá de una fascinación enfermiza y retorcida por la violencia. Seleccionó a sus víctimas al azar y llevó a cabo el ataque con eficiencia y crueldad. Es una persona extremadamente peligrosa y el público debe ser protegido de usted». La sala permaneció en silencio mientras se leía la sentencia, con solo el suave sollozo de la madre de Amy Gray rompiendo el aire. La esposa de Amy, Sian, declaró: «Este monstruo no solo me robó a mi esposa, sino que destrozó a una familia. Mi hija pregunta: ¿dónde está su mamá? ¿Qué digo? ¿Que la mataron porque alguien quería saber qué se sentía?».
Leanne Miles decidió no hacer una declaración de impacto en la víctima. Posteriormente, declaró a la prensa que no quería que Saadi supiera nada más sobre ella, negándose a darle lo que ella sentía que él deseaba, una conexión más profunda con el horror que causó. El asesinato sin sentido de Amy Gray dejó un vacío en la vida de sus seres queridos. Su esposa, Sian, expresó un profundo dolor, declarando: «A los 36 años, no debería tener que sostener la fría mano de mi difunta esposa, ni mi hija debería tener que despedirse y llorar por...». La madre de la señora Gray, Sharon Macklin, recordó a su hija como un alma increíble, divertida, amable y llena de energía. Leanne Miles, quien sobrevivió al ataque, decidió no brindar una declaración sobre el impacto de la víctima, con el fin de impedir que Saadi pudiera comprender mejor su vida. El caso de Nazen Saadi sirve como un duro recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo una fachada aparentemente común. Sus acciones calculadas, impulsadas por un profundo resentimiento y un deseo de notoriedad, culminaron en una tragedia que devastó familias y conmocionó a una nación. Si bien se ha hecho justicia, las cicatrices de sus acciones perdurarán.